Tengo aquí en mis manos el procesador más poderoso del mundo, el procesador más potente que le puedes meter a un ordenador del típico que tienes en tu casa. Tiene 96 núcleos y cuesta 15.000 euros, igual es hasta demasiado, ¿no? ¿Existen programas tan bestias como para usar procesadores así? Yo tengo mis dudas. Tendría que ser capaz de hacer streaming con un único PC teniendo la misma calidad que tiene Showcase y está perdiendo frames como loco. Quiero renderizar una escena de una película de Disney. ¿Te has tirado todo este tiempo para renderizar solo esto? Bueno, pues yo me he propuesto montarme un PC de unos 30.000 euros usando este procesador y también intentar averiguar qué uso le puedo dar yo, ¿no? Porque sinceramente no se me ocurren muchos. Y como vais a ver a lo largo de este vídeo, esto está lleno de problemas, amigo. Threadripper significa literalmente destripador de hilos. Y no es algo nuevo, ¿vale? Ya lo vimos en el canal cuando salió e incluso lo vimos en el primer PC de Auron. Pero el procesador que le pusimos a Auron era de 32 núcleos, que mira, era exagerado, pero al final entre juegos y la propia codificación del streaming, quieras o no, va bien tener una bestia así. Ahora 96 núcleos, esto ya no sé cómo va a salir. Pero antes de eso tenemos que montarnos un ordenador para poder trabajar. Así que vamos allá. Esta, amigos, es la Gigabyte TRX 50 AI Top. Es una placa base brutal, pensada para Threadripper 9000, pero no para este en concreto. Mira, hay dos series dentro de Threadripper. Tenemos la 9000X y la 9000WX, que es la Pro. Este procesador es el Pro y realmente necesita otro tipo de placas, las WRX90. De todos modos, la placa que voy a usar tiene compatibilidad con este procesador, o sea, lo vamos a poder usar sin problemas, vamos a poder usar todos los núcleos y para las pruebas que vamos a hacer ya nos vale. Y el motivo por el que uso esta placa es porque yo no me voy a quedar con este 9995WX, sino que lo voy a cambiar por otro Threadripper un poco más pequeño, que es de serie normal, ¿vale? Que no es de la serie Pro. Y es este que tengo aquí, el 9980X. Y tengo estos procesadores gracias a AMD y a CoolMod. CoolMod me los ha enviado y bueno, también decir que este me lo voy a quedar para mi servidor, ¿vale? La idea es montarme el servidor con el 9980X, pero también he pedido el 9995WX porque me parece absurdo simplemente que este procesador exista y bueno, quería montarlo en el servidor para probarlo, pero bueno, realmente no me hace falta, tampoco me hace falta un procesador tan caro ni lo podría aprovechar, ahora veremos el porqué. El 9980X es el hermano pequeño y solo tiene 64 núcleos, costando 6.000 euros. Este va a ser el que voy a meter de forma definitiva en este ordenador. Y este ordenador, por cierto, lo estoy montando para un proyecto que tengo en el canal. Pero bueno, este es el primer paso, montar el servidor. Es una placa enorme, súper pesada, la verdad. Mirad qué locura la parte de atrás. O sea, yo no sé si esto siquiera me va a caber en la torre en la que la voy a meter. ¿Qué os parece? O sea, yo creo que nunca he tenido un PC con una placa base tan grande como esta. 1.164 euros de placa base. Voy a empezar con esto. Vamos a levantar y voy a quitar esta tapita de aquí. Como podéis ver, esto es ultra, hiper, mega delicado. Fijaos que hay un montón de pines súper pequeños. O sea, doblar uno de estos pines o meter aquí la mano tiene que ser una pesadilla. Pero bueno, la idea sería que yo meto aquí el Threadripper. ¿Veis? Así deslizando. Y vamos con la tapa. ¿Ha pasado que te quedas sin espacio, tus archivos tardan años en transferirse o no sabes dónde guardar todo lo importante? Con el Ugreen NAS DH4300 Plus puedes tomar el control total de tus datos sin gastarte una fortuna. Este pequeñín que tengo aquí tiene una calidad-precio brutal, es el más asequible de su categoría. Aparte, los datos están protegidos con autentificación en 2 pasos, RAID para mantener los archivos seguros si un disco fallase, y además funciona perfectamente con hardware y software popular. Alcanza los 312 megabytes por segundo, esto quiere decir 1 giga cada 3 segundos. ¿Cómo te quedas? Además, puedes convertir tu salón en un cine con streaming a 4K HDR en Android TV o Apple TV desde tu propio servidor personal. Esto me lo voy a montar ya mismo en mi casa. Pero sobre todo puedes liberar el portátil, el móvil y la nube. Puedes llegar hasta 120 teras, suficiente para decenas de películas, archivos, fotografías y de todo. Pero es que además la instalación es súper fácil. Tienes NFC y además la configuración guiada de UGOS Pro, pensada incluso para principiantes. También tiene un asistente de inteligencia artificial que te organiza los álbumes por caras, personas, escenas, ubicaciones, de todo. Y lo tenéis ahora mismo disponible en Amazon y en la tienda oficial de Ugreen. Te dejo abajo los links en la descripción, gracias a Ugreen por patrocinar este espacio. Y ahora, sigamos con el vídeo de hoy. Aquí para el almacenamiento, si quitamos esta tapa, podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4 puertos de SSDs Gen 5. Yo le estoy poniendo aquí unos Samsung 990 Pro de 4 teras. Le voy a meter 4, ¿vale? Para ir bien. O sea, en total va a tener 4, 8, 16 teras. 16 teras dentro de este PC, más el NAS y todo lo que podamos abarcar el universo si hace falta, ¿vale?
Vale, a nivel de disipador ya está. Me falta poner lo que va a ir encima de la CPU. Y aquí lo que vamos a montar es una refrigeración líquida custom. Voy a utilizar este pedazo de bloque de EK Water Blocks, ¿vale? Preparado para Threadrippers. O sea, está literalmente preparado para esta plataforma. Y yo creo que va a quedar muy guapo. La RAM que lleva este procesador no es RAM normal, es RAM de servidor, en concreto RDIMM. Son un tipo de memoria especial que llevan un registro, que hace como de intermediario entre el procesador y la memoria. Estas memorias son las que suelen llevar los servidores. Lo bueno es que son muy estables, no fallan, lo malo es que son lentas. No es que sean lentas en sí, pero bueno, tienen mucha latencia. Y esto para cosas como por ejemplo jugar a videojuegos es terrible. Así que bueno, pues es un procesador rápido, pero hay cosas en las cuales va a ser peor que un procesador normal. Toca ahora montar todo esto dentro del chasis, que el chasis, por cierto, he elegido un chasis estupendo, fantástico. Vamos a verlo. Esta es la North XL de Fractal Design. Es un chasis muy bonito que yo creo que va a quedar estupendamente bien en esta build, ¿vale? Así que voy a empezar quitando algunas de las tapas. La fuente de alimentación siempre es importante. Y en este caso, yo creo que es uno de los pocos vídeos en los cuales la fuente que voy a usar realmente me hace falta, ¿vale? O sea, normalmente voy sobradísimo. Hoy voy bien, voy adecuado, voy correcto. Tengo aquí una fuente de Seasonic, una de las mejores marcas del planeta de fuentes de alimentación. Fabrica las fuentes de gama alta de muchas marcas. Y en este caso tengo aquí una fuente de 2200 vatios. Es una brutalidad. Es una fuente enorme. Ahora, este procesador nos va a consumir 350 vatios él solito. Bueno, 350 de TDP, no es ese consumo todo el tiempo, pero bueno, hasta ahí puede llegar, así que me parece una excusa increíble para montar una buena líquida custom. Voy a usar tubo blando negro mate para que sea más fácil de manipular y aparte tiene una estética industrial brutal. Y además así luego puedo cambiar el procesador, pero el combo entre racores dorados, negro mate, la maderita del chasis queda espectacular, de 10. Ahora la gran pregunta, ¿le instalamos Windows, Linux o los dos? Yo quiero que mi servidor sea Linux, pero ahora para hacer las pruebas voy a empezar con un Windows. Bueno, ya tenemos el PC montado, estamos listos para empezar con las pruebas. Aquí lo tenéis, ha quedado espectacular, la verdad. Y voy a empezar probando un videojuego. El problema del gaming simplemente es que los juegos no aprovechan para nada tantos núcleos. Yo creo que no hay manera prácticamente en ningún juego de poder paralelizar tantas tareas como para que todos esos núcleos tengan trabajo. Pero bueno, en cualquier caso voy a abrir Doom The Dark Ages, que es un juego bastante moderno, con un motor gráfico bastante moderno además, que nos va a permitir ver qué es lo que ocurre cuando jugamos a un juego en este procesador. Bueno, pues unos 100 FPS, como podéis ver, ¿vale? Pero a mí lo que me interesa ver aquí es justamente esto. Y ojo, este en concreto es un juego que no escala nada mal en cuanto a procesador. O sea, mirad aquí lo que está pasando. Me está utilizando 64 núcleos, nada más ni nada menos. Curioso, es un juego concretamente que de alguna forma pues consigue repartir la carga entre varios núcleos del procesador, lo cual está bien. Vamos a ver qué tal funciona ahora en este otro ordenador. Aquí, como podéis ver, tengo un Ultra 9 285 y una gráfica 5090. Y aquí, como podéis ver, pues el juego me va exactamente a los mismos FPS, o sea, no hay ninguna diferencia. A pesar de que en el otro ordenador fuera capaz de repartir las tareas entre los 64 núcleos, los FPS no cambiaban mucho. Lo que sí me ha parecido raro es que en este ordenador solo usáramos 64 núcleos. Vamos a seguir adelante. Una de las cosas para las que te podría interesar tener un procesador con muchísimos núcleos como usuario normal y corriente podría ser, pues, usar OBS. Esto es un poco como el caso del Showcase, ¿no? Que el Showcase tiene este doble PC, que se lo he montado yo de hecho, en el cual tiene una de las máquinas que está dedicada solo a hacer streaming y la otra está dedicada solo a ejecutar los juegos. Así que yo con 96 núcleos aquí tendría que ser capaz de hacer streaming con un único PC teniendo la misma calidad que tiene Showcase. Vamos a comprobarlo. Mirad, chicos, he preparado aquí el OBS, le he puesto unos cuantos parámetros de configuración muy interesantes, ¿vale? Lo he configurado para que funcione con el codificador X264, es el estándar de oro, sobre todo para codificar usando el procesador y no la gráfica. Y aquí en el perfil de uso normalmente utilizamos Fast si tenemos un procesador un poco malo, podríamos usar Medium en un procesador bueno o incluso Slow en un procesador muy bueno, pero creo que el Showcase usaba en concreto Slower. Yo voy a usar Placebo
Y se llama placebo porque la diferencia ya no se nota. Además he puesto todas estas opciones, como por ejemplo que utilice 192 núcleos, que es lo que yo tengo aquí directamente, y alguna cosa más, para que la tarea sea un poquito más difícil, pero tenga la mejor calidad humanamente posible y a ver si consigo aprovechar pues estos 192 núcleos. Aquí en OBS hay una cosa importante, ¿vale? Si le dais aquí a vista estadísticas, podéis ver si está perdiendo frames y efectivamente estoy perdiendo frames. Eso significa que el programa está tardando demasiado en hacer cada frame y el resultado final sería que el vídeo va a tirones. En cualquier caso, está yendo a tirones y aún así me está usando solo, como podéis ver aquí, de nuevo, 64 núcleos, alguno más. Estos de aquí no tengo del todo claro. Sí, los debe estar usando OBS también. Pues unos 64 núcleos me está usando y está perdiendo frames como loco. Voy a probar slower en lugar de very slow, a ver qué es lo que pasa, ¿vale? A ver si sigo perdiendo paquetes. Vamos a ver las estadísticas. Vale, de momento no tenemos pérdida de paquetes. Ok, parece que aguanta. Y los núcleos, bueno, pues está usando 64 núcleos. No hay manera de que use más. Mirad, gente, he probado de todas maneras. He cambiado parámetros, opciones, ajustes. He probado con FFmpeg. He probado a cambiar la afinidad de los núcleos. He probado de todas las formas posibles, pero no consigo de ninguna manera que el OBS me use más de 64 núcleos. Por lo menos para codificar. Me pasa exactamente lo mismo que me estaba pasando con el Doom Dark Ages. Por cierto, dato impresionante. Hasta ahora el procesador no ha pasado de 74 grados. Hay un solo núcleo que ha llegado a los 76. Eso podemos decir que son buenas noticias, lo único que hace un poquito de ruido. De momento, un fracaso. La verdad que yo no consigo entender qué es lo que está pasando con estos 96 núcleos, por qué no los puedo aprovechar o usar en ningún programa de los que estoy probando. En cualquier caso, pasemos ya a la siguiente prueba. No me acostumbro a ver esta cantidad de núcleos dentro de mi ordenador. O sea, me parece una maldita barbaridad. Se me ocurrió, así como prueba absurda, probar a comprimir un archivo. No lo voy a comprimir con el típico zip normal de Windows, sino que voy a utilizar 7zip. Bueno, aquí este es mi archivo de prueba, es un archivo que he generado de unos 200 gigas. Le damos aquí derecho, desde aquí, 7zip, agregar al archivo comprimido. Y vamos allá. Vamos, 7zip, no me falles. ¿De nuevo? ¿De nuevo 64 núcleos? Es que aquí tiene que haber algo mal, ¿eh? No puede ser. Me quedé muy decepcionado porque mi idea era hacer un vídeo intentando aprovechar de alguna manera para un uso cotidiano este procesador de 96 núcleos, pero es prácticamente imposible. Es imposible porque Windows no te permite. El sistema operativo trabaja con un concepto que se llama Windows Processor Group. Realmente a bajo nivel lo que está ocurriendo es que Windows no ve esto como una única CPU, lo ve como tres procesadores de 64 núcleos. Y esto lo podéis ver porque cuando hacemos, por ejemplo, clic derecho, ir a detalles e intentamos configurar la afinidad de los procesos, como puedes ver hay como tres grupos, ¿veis? Está el grupo 0, el 1 y el 2. Y si haces scroll, ves que cada grupo tiene 64 núcleos, a partir del 0 hasta el 63. Por lo cual sí, Windows está limitando literalmente lo que podemos hacer en el ordenador. No es que OBS, Doom y 7zip no puedan aprovechar más núcleos, es que Windows no les está dejando ver más, así que no hay una manera clara de que un solo programa pueda aprovechar todo ese procesador, a menos que esté especialmente diseñado para ello. Como pasa, por ejemplo, con programas de render, ¿no? Voy a probar un programa que se llama Cinebench, que básicamente lo que hace es hacer un render de 3D utilizando el programa Cinema 4D. O sea, esto es el equivalente a que tú tuvieras instalado Cinema 4D en tu ordenador, fueras un modelador 3D y de repente quieres hacer un render. Bueno, pues este render lo vamos a hacer utilizando el procesador y en este caso sí que Windows nos está dejando utilizar todos los núcleos. Entonces, bueno, ya estáis viendo un poco para qué sirven este tipo de ordenadores, este tipo de procesadores. No es algo que realmente se puede aprovechar en el día a día, sino que hay software que está especialmente programado, especialmente hecho para ejecutar esto. Ahora, creo que el concepto de Threadripper original ha ido perdiendo un poco de fuerza. Déjame contarte por qué. A ver, en el mundo de los PCs normalmente tenemos por un lado los procesadores de escritorio, o sea, los típicos Ryzen que montas en tu torre. En esos procesadores la prioridad es que los núcleos vayan muy rápido para jugar y usar los programas con los que interactúas. Y luego tenemos los de los servidores, que aquí la prioridad es tener muchísimos núcleos porque al final esos PCs los usa mucha gente a la vez. O sea, tú imagínate miles y miles de personas consultando una base de datos, desde aplicaciones web hasta máquinas virtuales. Aquí la clave es el multitarea, mucha gente haciendo cosas. Y en el caso de AMD, los dos tienen la misma tecnología, ¿vale? Los dos están basados en Zen. Lo que pasa es que los que están hechos para casa van un poco más rápido respecto a los de servidores. ¿Por qué? Bueno, pues se les pone un poco menos de velocidad para que generen menos calor, tengan menos problemas y consuman menos en el día a día. Al final son procesadores que están funcionando 24/7. Así que le quitan un poco de potencia, ¿no? Les bajan la frecuencia, le quitan revoluciones al motor. Ahora,
Threadripper, esto está un poco en tierra de nadie, ¿vale? Aquí lo que hace AMD, simplificándolo mucho, es coger algunos de estos procesadores EPYC de servidores y les acelera los núcleos como si fueran procesadores de escritorio. Y así tenemos lo mejor de los dos mundos, 96 núcleos y 5,4 GHz de frecuencia, que además le podemos hacer incluso overclocking. En cualquier caso, estos procesadores ya no son lo que eran. De hecho, antes se oía hablar mucho de ellos y hace un tiempo ya que salieron un poco del mapa, ¿no? Mira, en 2017, que fue cuando empezó la guerra de AMD contra Intel, Intel tenía el dominio del mercado y los mejores procesadores que vendían eran los i7, que tenían 4 núcleos con 8 hilos. O sea, 4 núcleos era lo mejor que podías comprar en Intel si querías un PC para tu casa. Lamentable, la verdad. Pero es que Intel, además, luego te sacó la HEDT, que es la High-End Desktop, en castellano, escritorio de gama alta. Esto es el timo de la estampita. Estos eran procesadores mucho más caros, con placas más caras y todo más caro, pero con la ventaja de que tenías 6, 8 y hasta 18 núcleos. Yo me monté uno de estos en el canal, por cierto, y me costó una fortuna. Y no veas cómo se calentaba. Y era el de 6 núcleos, ¿vale? Porque yo no tenía dinero para más. Ese mismo año salieron los AMD Ryzen. Y la apuesta de AMD era que aquí un Ryzen 7 ya te venía con 8 núcleos. O sea, imagínate la cara de tonto que se le queda a Intel cuando ve que los procesadores de gama normal de AMD ya vienen con 8 núcleos y cuestan 350 euros en lugar de los 700 que te costaba un high-end desktop de estos, con los mismos núcleos, más su placa base, que era carísima. Pero el golpe duro de verdad fueron los Threadrippers, estos procesadores gigantes de los que había dos modelos, uno con 12 núcleos por 900 euros y uno de 16 núcleos por 1100 euros, o sea, la mitad de lo que te costaba un Intel con los mismos núcleos. Bueno, pues esto básicamente fue la muerte de high-end desktop, o sea, Intel ya dijo, ok chicos, habéis ganado, no volvió a sacar ninguna nueva generación y el Threadripper pasó a la historia como ese procesador enorme, mítico, súper potente, pensado para programas de edición de vídeo, programas de 3D y sobre todo, bueno, para algún streamer podía tener sentido, ¿no? El típico Auron o alguien que quería algo muy extravagante, algo muy caro, muy ostentoso, pues mucha gente se montó Threadrippers en su época. Pero la verdad es que estaba pensado más para usuarios pro y realmente en videojuegos dejaba un poquito que desear. Ahora, a lo largo de los años, hasta llegar a hoy en día, AMD e Intel empezaron una guerra en la cual cada año iban subiendo los núcleos a los procesadores. Y en 2025 un Ryzen 9 ya tiene 16 núcleos, o sea, un procesador de la gama normal, el más caro, claro, ya te viene con 16. Pero es que un Intel Ultra tiene 24. Así que un poco el concepto de high-end desktop, Threadripper, etcétera, deja de tener sentido a menos que nos vayamos a los 32, 64 e incluso 96 núcleos. Pero es que realmente gran parte del software que tenía sentido ejecutar en aquellos Threadrippers de 16, 32 núcleos, como por ejemplo Adobe Premiere, DaVinci Resolve, etcétera, todos estos programas, hoy en día tiran más de tarjeta gráfica que otra cosa. O sea, es más, el mundo entero está tirando por tarjetas gráficas. Ahora mismo la fiebre son las gráficas, están por todos lados, para inteligencia artificial, para rendering, para procesado, para absolutamente todo. Las tarjetas gráficas son muy buenas porque tienen muchísimos núcleos dentro, incluso más de los que pueda llegar a tener ningún procesador, y estos últimos años todas las empresas de software han ido optimizando sus programas para que puedan correr en gráficas y que las cosas se puedan procesar muchísimo más rápido que nunca. Y por eso yo de nuevo te pregunto, ¿qué sentido tiene un procesador como este? Bueno, esto no es del todo cierto, no es que puedas hacer todo con la gráfica, hay cosas que puedes hacerlas y cosas que no, pero especialmente todo esto que estamos haciendo ahora, desde la codificación con OBS, hoy en día se hace con la tarjeta gráfica, a incluso los renders de Cinebench que acabamos de hacer, también se hacen directamente en la tarjeta gráfica, no hace falta hoy en día ya usar el procesador y de hecho va muchísimo más rápido. Y el motivo por el que va mucho más rápido es porque al final este tipo de tareas que necesitan tantos núcleos como los que tenemos en un Threadripper son tareas altamente paralelizables. Paralelizables significa que se pueden dividir en problemas muy pequeñitos y ejecutar todos a la vez. Y sobre todo todos esos problemas son bastante parecidos entre ellos. Las tarjetas gráficas se inventaron justamente para solucionar este problema. ¿Para qué te vas a gastar 16.000 euros en renderizar pudiendo comprarte una tarjeta gráfica mucho más económica? De hecho hay un ejemplo muy claro y es Moana. ¿Habéis visto la peli de Moana de Disney? Bueno, pues resulta que esa película fue tan compleja de hacer para Disney que tuvieron que inventar todo tipo de sistemas nuevos, tanto para la física del agua como las plantas, el sistema de iluminación. La verdad que fue un proyecto bastante duro y que les llevó muchísimo trabajo a nivel técnico. Y por ese motivo decidieron liberar los sets de datos para poder renderizar una escena. Os presento la escena Moana Island. Aquí, como podéis ver, os podéis bajar directamente los archivos, pesan unos 93 gigas. Y esta es justamente la siguiente prueba que quiero hacer. Quiero renderizar una escena de una película de Disney directamente en estos 96 núcleos, 192 hilos. Bueno, pues lo primero que he descubierto al intentar hacer esto es que en Windows es prácticamente imposible, o yo por lo menos no he conseguido hacerlo, entre que Windows no me deja usar más de 64 núcleos y que directamente estoy teniendo problemas para renderizar esta escena.
Pues me voy a tener que ir a Linux. Bueno, voy a calentar un poco motores. Antes de empezar, voy a usar Blender para renderizar una de las pruebas. A ver qué pasa cuando Blender usa todos esos núcleos, a ver qué tan rápido va. Me he bajado aquí esta prueba, que es literalmente un BMW. Aquí el chico que hizo la prueba nos dice, no cambies nada, aprieta F12 para renderizar. A mí me llevó minutos 50 con la GPU y 6 minutos con la CPU, con un i7. Vamos a ver cuánto nos lleva a nosotros. ¿Estáis preparados? ¡Vamos allá! Render image. Ya está. Bueno, pues a nosotros nos ha llevado algo así como 5 segundos. 5 segundos con 3 décimas. Y eso que la imagen es súper pequeña, ¿no? Podemos hacerla más grande. Me gustaría ponerla de fondo de pantalla. 7680 por 4320. Esto es otra cosa. Vale, sí, lo hace como en varios tiles, ¿no? Y aquí sí que me está usando, fijaos, el procesador al 100% para renderizar. Pues memoria tampoco me está usando realmente. Para este tipo de renders la memoria no es muy importante, claramente, ¿no? Me voy a guardar esta imagen, me la voy a guardar en documentos y la vamos a poner de fondo de pantalla. Muy bien, pero ¿qué pasa con Moana? Para renderizar Moana me tuve que bajar un programa que se llama PBRT y además me he bajado la escena, la tengo ya aquí, la he descomprimido. Así que nada, vamos a entrar aquí en CD Island y aquí dentro vamos a ejecutar el comando secreto. Vamos allá. Y aquí empieza a pasar algo bastante curioso. Como podéis ver, se empieza a llenar la RAM de gigas y gigas y gigas. Más o menos hasta los 110, algo por el estilo, y por ahí para. Y aquí está el gran problema, ¿vale? Si tú no tienes una gráfica o un conjunto de gráficas que tengan estos 100 gigas de memoria para poder renderizar Moana, ¿cómo renderizas Moana? Lo tenemos, está empezando a procesar, gente. Wow, mirad cómo trabaja esa CPU. Esto ya es nivel Pixar. Esto es para lo que están diseñados este tipo de sistemas. Tenemos la CPU al... Un momento, está empezando a bajar. ¿Por qué está empezando a bajar? Hay muchos núcleos que no tienen nada que hacer y otros que bajan bastante. Vale, Moana acaba de terminar. Tengo muchas ganas de ver ese render, a ver cómo ha quedado. Y aquí tenemos la imagen. ¿Estáis preparados? ¿Esto es todo lo que has hecho? ¿Te has tirado todo este tiempo para renderizar solo esto, que ni siquiera está a 4K? O sea, está pixeladísimo. Parece, no sé, parece un pixel art de un juego antiguo, la verdad. Pero bueno, esto nos da una buena idea de a qué tipo de cargas se enfrenta Disney. Esto no llega ni siquiera a un frame de una película. Imaginaos cuánto tarda Disney en renderizar una peli entera. Muy bien, chicos, esa fue la prueba de Moana. Y me preguntaréis, ¿por qué había tantos núcleos que no estaban haciendo absolutamente nada? Es difícil decirlo. La verdad que los algoritmos no siempre están aprovechando los núcleos en sí. Hay veces que simplemente están moviendo datos de un sitio a otro, o que hay ciertos procesos concretos que están bloqueando a otros núcleos, por lo cual no pueden trabajar, pero la razón más probable es que sea por un tema de latencia de acceso a memoria. Mirad, antes estábamos hablando justamente de que la ventaja del procesador es que puedes tener un montón de RAM. En este tipo de procesador puedes tener incluso 2 terabytes y esto en una tarjeta gráfica es prácticamente imposible, a menos que tengas un clúster o que tengas un H100 o un data center o lo que sea, ¿no? Si quieres tener una cosa en tu casa, como tengo yo aquí, pues lo que puedes tener es este ordenador, esta torre con hasta 2 terabytes. No te va a salir barato, pero es la forma en la cual lo vas a poder conseguir. Pero ¿cuál es el problema? Que a medida que nosotros escalamos el número de núcleos, también se vuelve más difícil acceder a la memoria. Imagínate que tienes una churrería, ¿vale? Que tienes el típico camión de churrería y te vas, pues yo que sé, a la plaza de un pueblo un martes y te vienen 5 personas en toda la tarde. Esas 5 personas van a estar muy bien atendidas. Ahora, si te vas a la puerta de un concierto de Rosalía, la cosa se va a complicar un poquito más. La gente va a tener que esperar incluso una hora para poder comprar sus churros. Esto sería un poco parecido. Cuantos más núcleos tenemos, más se complica el tema de acceder a memoria. Y por eso las tarjetas gráficas que tienen, por ejemplo, una 5090, 28.000 núcleos CUDA, necesitan una RAM muy rápida para acceder a todo al mismo tiempo. Y ya si hablamos de tarjetas profesionales como las H100, pues ahí directamente tenemos memoria HBM, que es la que vimos hace poco en el vídeo sobre la memoria RAM, sobre la escasez de la memoria RAM, que si no lo has visto tienes que verlo porque se va a poner la cosa muy fea este año. En cualquier caso, la logística de los datos en sí es complicada. Básicamente estamos hablando de mover los datos con los que tiene que trabajar cada núcleo desde la memoria hasta ese núcleo en concreto, o por lo menos a la caché a la que ese núcleo tiene acceso. Y eso es lo que hace que en la prueba de Moana veamos el procesador muerto tanto rato.
¿Se puede renderizar Moana con una tarjeta gráfica? Sí, sí se puede, pero el problema es el de antes, el tema de la memoria. O sea, hay tantos elementos en la escena que necesitas muchísima memoria. En cualquier caso, este procesador también tiene muchísimo sentido para estudios donde hay a lo mejor una persona que es un artista. Imagínate, yo soy un artista, tengo esta torre en mi mesa y tengo que hacer un render rápido para ver cómo queda una cosa. Y no lo puedo mandar a la granja de renderizado o no puedo disponer de un superordenador y simplemente en mi torre, pues yo en un momento hago un render, pruebo a ver cómo se ve eso y luego sigo trabajando. Este tipo de cosas lo que hacen es ahorrar mucho tiempo y dinero a empresas que se dedican específicamente a eso, ¿no? Ahora, hay otro caso especial que encaja bastante conmigo para el que puedo utilizar este procesador y es para inteligencia artificial. Sí, o sea, habéis oído miles y millones de veces que para hacer inteligencia artificial la CPU no sirve y lo que tenemos que usar es una tarjeta gráfica. Correcto, eso es verdad, pero cuando tienes un procesador con tantos núcleos, ¿realmente es tan malo? Así que vamos a probarlo. Primero que nada voy a poner esta variable de entorno para decirle a Oyama que no tengo gráfica y ahora vamos a correr el servidor. Ya lo tenemos y ahora voy a abrir la aplicación de Oyama. Oyama es un pequeño programa que te permite cargar modelos LLM en local, o sea, modelos estilo ChatGPT, Llama, Gemini y todo esto, pero que corren en tu ordenador. Evidentemente estos modelos a día de hoy no están al nivel de ChatGPT, la versión que podemos acceder online. Son versiones más pequeñas, como por ejemplo OpenAI liberó una versión de ChatGPT que es GPT-OSS, que es más pequeñito y que tiene un rendimiento parecido a uno de los modelos más pequeños que tienen ellos, ¿vale? Pero bueno, por lo menos lo puedes ejecutar en tu propio ordenador y eso tiene sentido y tiene varias ventajas. Aquí vamos a probar primero que nada GPT-OSS de OpenAI. ¿Veis? En cuanto le hablo, ahora la memoria RAM empieza a cargar. Yo creo que estaba entre 50 y 70 gigas. Y Oyama en concreto es uno de esos programas que sí consigue aprovechar toda la CPU. Y ahora, como estáis viendo, pues está utilizando todos los núcleos y más o menos, o sea, no los está usando al 100%, pero bueno, los está usando todos. Y de hecho, fijaos aquí en el uso de memoria, que está leyendo más o menos a unos 100, bueno, máximo pico de 177 de ancho de banda de memoria, por lo cual la lectura y escritura de memoria es súper importante. ¿Qué diferencia hay entre ejecutar un LLM en gráfica o procesador? Wow, está escribiendo súper rápido. Súper rápido. Yo tenía entendido que en procesador la IA iba muchísimo más lento. Claro, también te diré que yo las pruebas que he hecho ha sido con procesadores normales. O sea, he probado pues un procesador de máximo 16 núcleos, no he probado uno de 96. Y esa es otra diferencia también de correr en local, que nosotros podemos hacer aquí que este modelo piense todo lo que nosotros queramos, o sea, durante horas si queremos, al final es nuestro, podemos controlarlo como queramos, hacerlo pensar y pensar y pensar y pensar, mientras que los servicios de pago al final te limitan, ¿no? Porque estás usando un servicio que a ellos les cuesta dinero, les cuesta energía. Bueno, pues como podéis ver, estos modelos de LLM van súper rápido, evidentemente para un solo usuario, si tuviéramos varios usuarios, pues seguramente le costaría más, que es el motivo por el cual a nivel industrial sí que se usan gráficas, pero con procesador es totalmente posible hacer cosas y nada, la verdad que me ha sorprendido mucho. En fin, este ha sido mi viaje a lo largo de montar este ordenador, montar este servidor. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a quitar este procesador, ¿vale? Porque esta CPU es de AMD, que me la han prestado básicamente para hacer este vídeo. Voy a colocar el mío de 64 núcleos, que me lo han cedido muy amablemente la gente de CoolMod. Y en el siguiente vídeo os voy a enseñar qué puede hacer la tarjeta gráfica. Ya que en mi gráfica, todo lo que hemos visto en el vídeo de hoy cabe en la VRAM. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, déjame un dedito para arriba, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo.